¿Qué onda amigos de Todo Tranqui? Soy Jorge Romero y en esta ocasión me robé el espacio de Jesús Cázares. ¿Por qué? Porque hoy vamos a saber un poco más de él, vamos a conocerlo mejor y que nos platique qué hay detrás de esa persona que estará enfrente con ustedes por muchos episodios más. Entonces, Jesús, bienvenido a tu espacio. Hoy te toca estar del otro lado. Así ¿Cómo es, te amigo. sientes al respecto? Bien, bien, amigo, de estar aquí contigo, de nuevo. Excelente. Me acuerdo que hace poquito menos de un año estamos grabando el episodio piloto, Así es, sí, un espacio diferente, un lugar diferente, es correcto. y, nos tardamos mucho en hacerlo, pero, pues, yo creo que al final como piloto Salió funcionó, bien, ¿no? Quedó sí, bien, quedó quedó bien. bien. Me gustó y creo que a las personas también le gustó mucho. Sí, 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 sí. En esa ocasión hablábamos, bueno, tú me preguntabas sobre cómo era tener una banda, cómo iniciamos sí, sí, y todo ese rollo, ¿no? Pero, hace poquito platicábamos tú y yo personalmente y me contabas cómo había sido tu infancia. sí, Igual, nos tocó viajar a Chiapas sí, es correcto. y, tuvimos un camino, pues, bastante ameno. Yo lo disfruté mucho y me gustaría continuar la plática. En esa ocasión, tú me contabas que naciste en Coatzacoalcos. Así es, sí, aquí en Coatzacoalcos. Este, bueno, pues ahora sí para que el público y todos los que son seguidores de Todo Tranqui, ¿no? Nos conozcan. Yo soy nacido de aquí de Coatzacoalcos. Pero como tal, viví solo desde que nací aquí hasta los 3 años, más o menos. Ujú, De ahí, mis papás nos regresamos a Tlacotalpan, Veracruz, que mi papá es de allá, de okey, Tlacotalpan, Veracruz. Entonces, nos fuimos a vivir allá un tiempo. Se suponía que era por un tiempo, pero nos quedamos por un rato largo, ¿no? En ese entonces yo tenía, sí, como 3 años cuando nos fuimos a vivir para allá. Y, pues, la mayor parte de mi infancia la pasé como, digamos, como un año en el rancho de mi abuelita, ahora sí, la abuelita de mi papá. tu bisabuela, Ajá, mi bisabuela. okey, Entonces, fue una infancia muy bonita ahí, ¿sabes por qué? Porque, eh, son lugares que tienes ahorita recuerdos, ¿no? Ya de grande, y dices: "Qué chingón, era feliz y no lo sabía", ¿no? ujú, Porque yo recuerdo que ahí todo era natural cuando ibas a desayunar, almorzar y cenar. Es decir, querías un vaso de leche por la mañana ujú, y ibas pues, lo conseguías con mi abuelita, ¿no? a Porque ordeñar, ¿no? sí, a ordeñar, sacado directo ahora sí de la vaca, a esa hora, a las 5 de la mañana, en la perola donde ahora sí lo echan, ¿no? Y, pues, ahí está la leche calientita, ¿no? O sea, todo era más tranquilo, nada de ruidos como vivir en la ciudad, ¿no? O cosas así. Ujú, Yo recuerdo que yo quería algo, por ejemplo, y iba a la casa de mi abuelita, vivíamos, haz de cuenta, como, digamos, a unos 200 metros, ¿no? De su casa de ella. ujú, Y todas las mañanas me mandaba mi papá ahora sí, por el litro de leche a la casa de mi abuelita, ¿no? Y okey, ya me mandaba para cruzar ahí el camino. Había un cruce donde ese cruce era de donde metían las vacas al corral ujú, y, y pues ya tenías que cruzar, ¿no? Y a un lado estaba el corral. Ya pasabas, llegabas a la casa y por el lado de la cocina había una puerta que era trasera que daba al patio, ¿no? Porque, pues el espacio ahí en el rancho era grande, ¿no? Ya entraba y mi abuelita, la bola de queso, güey, ahí colgada, ¿no? En la cocina, que se estaba ahora sí fraguando, ajá, y ya me decía, ¿vienes por tu litro de leche? Y ya le decía yo, sí, ya me la servía en una jarrita, y ya me regresaba, ¿no? Y ya me decía, espérame, no te vayas, te voy a dar queso, y agarraba del mismo queso que hacían ellos, ujú, partía, y ya me daba un pedazo de queso considerable, ¿no?
Y, pues, la verdad era muy chido, ¿no? Vivir ahí. Digo que ahí estuve viviendo como más o menos aproximadamente un año. De ahí de esa parte que te cuento, este, mi papá decidió irse a trabajar a Ciudad Juárez. Y nos fui se fue mi papá fue el primero que se fue. Okey, Y de ahí recuerdo que mi papá hizo todo el trámite para entrar a trabajar en las maquiladoras en ese entonces, te estoy hablando por ahí del 98, 99, sí. okey. ¿Tú en qué año naciste? Soy del 93, Del noventa y del tres. O sea, te 93. te tocaron las mejores caricaturas, Sí. los dulces baratos, las Sabritas baratas, todo. Sí, todo, güey, no, yo recuerdo que antes de ese pedo de las Sabritas, güey, estaba súper vara, güey. Me acuerdo que un Mm, cheto te valía 2.50, güey. Ahorita en la actualidad, ¿cuánto te cuesta? ¿15 pesos? Ajá, como 15 varos un una bolsa de chetos, güey. Sí, sí. Un chicle creo que era 50 centavos, me parece. Entonces, me tocó todo ese rollo, ¿no? Te digo, nos fuimos a vivir para allá. Bueno, mi papá primero se fue. Ujú, Y de ahí estuvo como unos 6 meses más o menos él solo, en Ciudad Juárez. De ahí decidió mandarnos a buscar a mi mamá, a mis hermanos y a mí, porque, ujú. pues, para los que no saben, tengo 2 hermanas, una Okey, que ahorita ya en la actualidad tiene 40 años mm, y otra que tiene 38. okey, La mayor que tiene 40 años vive en Monterrey, ¿no? ujú. La que tiene 38 vive aquí en Coatzacoalcos. Entonces, es con la que estoy más cerca por ahorita. Sí, sí. Entonces, nos mandaron a buscar y nos fuimos a vivir a Ciudad Juárez. Yo recuerdo que cuando llegué a Ciudad Juárez, güey, Ujú, Ciudad Juárez es bonito. En aquel entonces, pues, sigue siendo bonito, ¿no? Pero aquel entonces Ciudad Juárez, la neta, estaba perro para vivir, güey. O sea, mi infancia fue padre también en esa parte allá, porque estábamos con mi papá y estábamos en una ciudad más grande, ¿no? sí, Pero había tanta delincuencia que no podías salir de tu casa, tú siendo niño, ¿no? Sin tus papás, digamos, y que te acompañaran a la tienda, que no te acompañaran ellos a la tienda porque no podías salir solo, güey. okey. Era de que si salías, por ejemplo, a la esquina de tu casa, tenlo por seguro que ya te estaban raptando o la neta te robaban, yo qué sé, ¿no? Entonces, siempre en los lugares donde vivimos teníamos, ¿cómo se llama? Una cuarterías, buscábamos cuarterías de que tuvieran barda alta, estuviera todo cerrado, güey, sí. Ajá. Sí, sí. No, porque, pues, Se decía metían se a metían, las sí, güey, se casas. metían. Antes, allá eran así bandas de que cholos y ese pedo, güey. O sea, Okey, sí, sí. sí, estaba cañona la delincuencia por ese lado. Y, mis papás y mi mamá, mi papá y mi mamá trabajaban en maquiladoras en ese entonces, Ujú, en Ciudad Juárez. Y, y ellos tenían un horario de 7 a 3 de la tarde, y a veces de 3 a 11 de la noche que llegaba, a dejarnos el transporte, ¿no? ujú. Yo recuerdo que nosotros éramos cabrones, güey, porque, mis papás iban a trabajar y Ajá. nos decían: "No se salgan, ¿eh?". Y ya le decían a la mayor: "Sale Guadalupe", ¿no? Que se llama Lupe: Sí, "No se sí. salgan, porque tú eres la mayor y tienes que cuidar a tus 2 hermanos, a mi otra hermana y a mí, ¿no?". Sale, pues, y ella ponía el desorden, güey. Nos Okey. salíamos fuera de la cuartería con los vecinos, o sea, otros niños, Sí. y a jugar fútbol, güey, o sea, ahí en la calle, nosotros sin saber el riesgo que estábamos corriendo, ¿no? Sí, sí. Y, ya sabíamos que era la hora que iba a venir mis papás, por ejemplo, entraban a las 7, se ve que a las 2:30, 3:30 ya estaban llegando, ¿sí? Entonces, Córrele, ¿no? sí, era de Antes. que, ¿sabes qué, güey? Ya va a venir mi papá y mi mamá, "Sorry, vámonos ya". 20 minutos antes, metidos adentro ya en la casa, ¿no? Fuga. Sí, fuga. Ya, pues ya decíamos: "No, que nadie diga nada", ¿no? Ah, Chingón. Recuerdo que una vez nos les escapamos y puta, se nos fue la hora jugando, cabrón. Y estábamos, tranquilos ahí, echando la reta, cuando llega mi mamá, baja del camión y nos ve afuera. Puta,
pinche regañiza que nos pegó, güey. Pero, pues, con justa razón, ¿no? Sí. Porque en ese entonces estaba perrísimo, te digo, la delincuencia, güey. O sea, era de que nosotros en realidad ya no hubo un tiempo, los 3 años que estuvimos 3 años, Ujú. no estudiamos, porque, o sea, no íbamos a la primaria porque la neta estaba muy porra la delincuencia. Justo eso te iba a preguntar, tú, en ese tiempo que me cuentas, más o menos, ¿cuántos años tenías? Más o menos en ese entonces tenía como unos entre 6 7 años, más o menos. Okey, es Sí. como para que fueras en segundo de primaria, más o Ajá, menos, ¿no? sí, más o menos, así es. Entonces, cuando tú vivías en Tlacotalpan, ¿estudiaste, no sé, el kinder ahí? Pues no, el kinder lo estudié, la verdad no te voy a no recuerdo el kinder, dónde. Sí, la neta ya eso sí, ese pedo sí ya no me acuerdo, pero yo que yo recuerde si estudié kinder. Ajá, Mi mamá dice que sí. sí, sí. Obviamente no recuerdo porque no hay fotos tampoco, güey. Desgraciadamente, en una inundación que Ajá, hubo en Tlacotalpan, se nos echaron a perder todas las fotos de la no infancia. manches. Sí, güey. Entonces, pues ya valió cheto, ¿no? Sí, Pero sí. yo recuerdo que sí fui al kinder, mis hermanas también y todo el pedo, ¿no? Okey, ajá, Entonces, ajá, dices tú, en ese entonces era como para que fueras en segundo o tercero de primaria, más o menos, ¿no? Pues, mm, primero o segundo, sí, ¿sí? sí. Sí, no fuimos, no, o sea, no fuimos a estudiar allá en Ciudad Ah, Juárez, en ese oh, entonces. pero tú una vez saliendo del kinder, no entraste directo a estudiar No, la primaria, o sea, no, en ese lapso de que tú saliste del kinder, se mudaron a Ciudad Juárez. sí, así es. Okey. Entonces, tan peligroso estaba que no podías ni ir a la escuela. No, güey, estaba perrísimo. La neta, yo recuerdo que mis papás me contaban, escuchaba, ¿no? Que ellos se Ujú. ponían a platicar y decían, no, pues es que la neta no los vamos a meter a la escuela porque qué tal y si nos los roban, ¿no? O no sé, en ese entonces, digamos, los quieren para sacar. Estaba perro, ¿no? Sí, Era de que un niño allá era de que se lo llevaban y para la bomba, el oro, güey, pues ¿no? eran sus cuerpos eran medios de transporte, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo escuchaba, te digo, a mi papá y a mi mamá que decían: "¿Sabes qué? Este, es que me dijo la vecina que, al hijo de tal vecina, se lo llevaron". Y el niño que te gusta tenía entre unos 8 o 9 años, güey. A Y su mecha. saliendo ahí de la escuela llegó una camioneta y se llevó a otros más tal día. Y puta, pues como que eso paniquearon a los papás, ¿no? O sea, Sí, sí, y era de que, pues, no lo vamos a meter, mejor que estudien cuando regresemos para allá, porque sí teníamos regresar, pues sí, primero sí teníamos planeado regresar, ujú, algún día, ¿no? sí, Obviamente, ya sea para Tlacotalpan o aquí a Coatzacoalcos. Este, y te digo, decían: "No, pues vamos a meterlos hasta que ya regresemos", ¿no? Entonces, en ese entonces, mis papás, como te digo, se movían y trabajaban en maquiladoras. ajá, Resulta y resalta que en los 3 años que estuvimos por allá, no recuerdo bien el año de que sucedió ese pedo, güey, de las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas? No sé ajá, si has escuchado sí, en sí. alguna noticia ese pedo, ¿no? Bueno, yo lo escuché, pues, ya de mayor, porque fue en el 2001, ¿no? Ajá, Yo tenía 2 años. imagínate. Entonces, Sí, curiosamente fue el día del cumpleaños de mi papá, neta. un 11 de septiembre. Ah, exacto. Ah, tu jefe Entonces sí, cumple ese sí, año. así es. Entonces, te digo, bueno, yo tenía en ese entonces 2 años, Ajá. no tenía noción de nada, Sí, claro. pero sí, pues, o sea, ya tiempo después te das cuenta que fue un hecho que cambió Sí. la historia de Estados Unidos. Sí, por completo, güey. Te digo, ahí en Ciudad Juárez está el Paso, Texas, que es que donde pasas, ¿no? Para Estados Ajá, Unidos. Obviamente, todo legal, ¿no? Este, y recuerdo, güey, que sucedió eso y pues se vino abajo la economía, güey. O sea, cayó muy feo los trabajos. Se empezaron a cerrar muchas maquiladoras que allá en ese entonces, ahorita no sé, pero allá en Ciudad Juárez en ese entonces se movía mucho la gente que venía de Veracruz, de, no sé, de aquí, de Coatzacoalcos, no sé, de otros lugares, iban a trabajar a Ciudad Juárez,
y se contrataban las maquiladoras allá, ¿no? Y era lo que movía a la gente allá. Entonces, pues, ganaban aparentemente bien, porque sí te pagaban muy de aquel entonces un sueldo considerable. Este, y pues, al pasar eso, se empezaron a cerrar un chingo de maquiladoras, güey. Me acuerdo que mi papá estuvo trabajando en una donde hacían las pilas para los controles, Rayovac y Ajá, todo sí, sí. eso. O sea, no sé qué tipo de marca, ¿no? Pero estuve trabajando ahí. Entonces, empezó a caer todo ese pedo, güey. Y pues nosotros como familia ya no, o sea, el sustento ya no era igual, ¿no? Mm, Entonces agarró, dijo mi papá, no, pues sabes que esta madre ya fue, pues vamos a regresar, ¿no? Y pues ¿para dónde, no? Pues nos vamos a regresar a Tlacotalpan otra vez. Órale, va. okey. Y y empezó a ahorrar, perdón. Ujú. Él y mi mamá empezaron a ahorrar, juntaron un dinero y nos regresamos, ¿no? Todas las cosas que habíamos comprado allá, o sea, mi familia, todas las cosas que habían comprado, güey. O sea, algunas se vendieron, las cosas más grandes, lavadora, refrigerador, juguetero, cama, muebles, todo el pedo, güey. Sí, sí. Y era de que, pues, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos lo más chico, ¿no? Televisión, en aquel entonces era modular, ¿no? Ajá. Sí, de bocina y todo el pedo, Sí, sí, sí. era videocaseteras todavía, creo, ¿no? No era DVD ni nada de ese pedo. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, VHS. sí, es Sí. correcto. Fíjate Ajá, que yo ahorita, bueno, interrumpiéndote tantito, sí, sí, yo me acuerdo todavía que, no sé, a lo mejor 4, 5 años, ajá, aún tengo el recuerdo muy borroso de que mis papás me llevaban a rentar películas. Donde vivía yo de niño, ajá, unas casas, no sé, 4 o 5 casas más adelante, pero en la acera de enfrente había un videoclub, sí, sí, un local que que rentaba rentaba películas, películas. sí, Este, y había, DVDs y había VHS. ajá, Entonces, yo me acuerdo que todavía vi, películas como Toy Story, El Rey León sí, en VHS. así es, Y aún me acuerdo, o sea, tengo el recuerdo muy, muy borroso, muy vago, del pinche cartuchón, ¿no? sí, Lo metías sí, en tu, pues, no sé, era como una tipo grabadora, ¿no? Ajá. ándale, sí. Y ahí lo ponías y Y empezaba. empezaba, Sí, güey, sí, sí. sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, güey, este, allá en Tlacotalpan también Ajá, había una que se llamaba Videolin, ajá, donde rentaban películas, güey, así de ese tipo. Entonces, yo me acuerdo que los fines de semana sí iba yo a rentar mucho El Hombre Araña, güey, ajá. el la primera que salió, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, yo iba cada 8 días, güey, ¿no? Y me decía mi papá: ¿Cuál quieres ver? Sí, ¿cuál quieres ver? Y le decía yo: "No, El Hombre Araña", pero si ya la viste la semana pasada. Y le decía yo: "No, pero es que yo quiero verla". En ese Sí, sí, entonces, sí. güey, era mi superhéroe favorito, ¿no? El Hombre Araña, güey. Y ya, pues, rentaba yo esa y no me Toy Story, la repetía mucho, la primera, Ajá. dale. Pero sí, era todavía el pinche casetzote ese, güey, y lo metías y ya empezaba Sí, a así girar, a ¿no? girar, sí. Sí, Oye, y, güey. antes de cruzar al punto de que regresan a Tlacotalpan, me gustaría que me contaras cómo cómo fue el hecho de que cuando ustedes llegaron a Ciudad Juárez, la gente de allá los recibió. O sea, ustedes venían de Tlacotalpan, una Ajá, ciudad que era, pues, tranquila, me contabas, ajá, ¿no? En sí, todos los aspectos. Quiero pensar que cuando ustedes llegan a Ciudad Juárez, ya estaba pesado sí, el ya, ambiente en la ciudad. sí. ¿Qué les decían los vecinos, cuando llegaron? ¿Algún comentario de que no, pues, no hubieran venido, no, no sé? Ujú. Mira, es como todo, ¿no? Te mudas a otra ciudad y para la gente eres de otro lugar, ¿no? Ujú, Te vas a encontrar como todo, gente buena, no mala, pero sí, lo voy a decir tal cual, gente caca, güey, ujú. ¿sí?
Qué Entonces, malvibrosa, ajá, salamera. exacto. Entonces, siempre, creo que la mayoría de las veces, siempre en los lugares donde estuvimos, em, siempre nos encontramos buenos vecinos, ¿no? Okey, Que platicaban con nosotros, nos decían: "Oye, ¿sabes qué? A mis papás, no dejes salir a tus hijos ni a la tienda solos, o, ¿sabes qué? Cuando se vayan, cierren bien su cuarto y el portón del patio del cuarto, porque la neta, o sea, no anden tarde tampoco a 10 horas de la noche, ¿qué te gusta? 10 de la noche, güey", ¿no? O sea, okey. tan pesado estaba que era de que a las 10 de la noche o 9 de la noche ya estaba mucho más peligroso, si en el día era peligroso, ¿no? O Sí, sea, porque de día y con sol se agarraban, me acuerdo, los pinches cholos, güey, unos con otros de una colonia y la contraria, venían y se topaban, daban un topón y sale garrotazos, chacazos, navajazos, güey, pues, o como en sea, las películas. sí, como en las películas, güey. De hecho, si tú buscas, pues, me imagino en internet vas a encontrar, ¿no? Películas de antes de cómo son Sí, allá, sí, ¿no? sí. Cómo era en Ciudad Juárez. Yo recuerdo que hubo mucho un caso muy sonado en aquel entonces, que no sé si lo voy a expresar tal cual como era, que era de las muertes. Ujú, Eran mujeres que así desaparecían, güey, y ya no las encontraban. okey. Este, sí, en el desierto, porque Ciudad Juárez hay colonias, güey, que donde llegas a vivir, que por ejemplo, aquí, no sé, a 10 metros está la calle, güey, esa es la colonia. La calle y para atrás de tu casa, tu patio y más atrás, desierto, güey. O sea, Okey. puro desierto, güey, ¿no? O sea, Sí, ya no sí. hay nada para allá atrás. Como aquí está el malecón y la playa. Ándale, exactamente así, güey. Y, pues, te paras así, digamos, porque muchos nos tocó vivir en una cuartería, güey, donde subías un cerro Ujú, y ahí estaba el desierto. Y subías ese okey. cerro y te quedabas viendo hacia atrás, supongamos, como si vieras hacia la playa, güey. Ajá. Y era de que ya puro desierto, güey, ¿y a dónde te llevaba eso? Quién sabe, ¿no? Pero ese pedo, güey, estaba tan cañón porque te digo, reiterando el tema ese de la güey, se rumoraba que era un güey que creo, no sé, algo así logré escuchar, que, que trabajaba en ruta de camiones y ya la última chava que quedaba al final, ¿no? Ajá. Era de que se la llevaba y ya sabes, Era su ¿verdad? víctima. Sí, era su víctima. Entonces iban y le enterraban no sé, en un desierto, y eso era lo más top ahí en ese entonces, güey. Sí, o Okey. sea, O sea, era lo más fuerte que se sí, lo escuchaba. más fuerte, así, también te digo, delincuencia. Compañeros de mi trabajo, de trabajo de mi papá, Ujú. le decían: "No, pues, ¿sabes qué, cabrón? No te vayas a tomar", porque allá le dicen pistear. "No te Ajá. vayas a pistear, ya tarde de la noche, andar en bares, porque la neta aquí está perro, aquí, o sea, te ven que no eres de aquí, y pues, la neta, con más razón te hacen algo", ¿no? ¿Alguna vez les pasó algo así? Sí, fíjate que esa parte le pasó a mi papá. Okey. Mi papá le tocó trabajar entonces una noche del turno de las 3 de la tarde para salir a las 11 de la noche, ¿no? Ujú. De la maquiladora. Y, y pues tiene transporte, ¿no? Digamos, lo dejó ahí en la colonia, pero mi papá tenía que caminar hacia la cuartería donde vivíamos, todo recto, ¿no? Mm. Digamos que unos 15 metros más o menos caminar. O sea, el camión lo dejaba en la misma cuadra. Ajá, en la misma cuadra, Okey. exactamente, como 2 cuadras para llegar a la cuartería donde Ah, vivíamos, bien, bien, bien. ajá, pero así recto, ¿no? Sí, De sí. donde la esquina donde bajaba y ya de ahí caminaba recto Okey. para ir a la cuartería. Entonces, ya eran como las 12 de la noche, ¿no? Para ese Ujú. entonces. Pasa la primera cuadra y en una esquina estaba un güey, ¿no? Y, pues, mi papá, pues, la neta, siempre ha sido un señor que ha andado a las vivas, ¿no? O sea, Ajá. no es muy desconfiado. Iba caminando y dice él que el güey lo empezó a seguir. Okey. Y le Sí, dice ya sabía, pues. sí, ya sabía qué pedo, y le dice: "Oye, regálame un cigarro", mi papá nunca ha fumado, ¿no? Ajá. Entonces le dice: "No, pues yo no fumo, no tengo".
pero mi papá caminando, ¿no? Y mi papá caminaba más rápido y el güey atrás de él, y mm, que me regales un cigarro. Ya te dije que no tengo. Para esto, en esa caminata, logra llegar al portón mi papá y hace meter la llave al candado cuando le dice el güey: "No, pues la neta ya te la sabes. Saca la cartera y lo que traigas", con un picayelo, güey, ¿no? un picayelo. Sí, pero se Ajá, voltea a mi papá y le dice: "No, pues la neta, ¿cómo es que no te voy a dar nada?", le dice. "No, pues, vas a sacarlo", le dice, "porque si no aquí te carga". Pero mi papá jugó con inteligencia, ¿no? Agarra y le se voltea, le hace hacia un lado y: "Hey", chifla, ¿no? Y el güey, no sé, pendejo, voltea, güey, y había piedras ahí de esas de escombro, y mi papá con esas, zas, zas, tirarle, ¿no? como el Ferras. Sí, sí, güey, y lo siguió, güey, o sea, con él a boyazos, detrás de él. Y el güey, pues, le corría así en zigzag, ¿no? Ya sabía qué pedo, ya era malandro. Sí, Entonces, lo siguió así como a la segunda cuadra todavía, pero ya no lo siguió más porque, pues, temía de que por allá estuvieran los compañeros o algo, ¿no? Los güeyes la con los pandilla. ajá, la pandilla, Sí, y sí, los que le fueran a hacer algo. Y ya lo dejó en paz. Se fue el güey bien apedrado, güey, la neta. Entonces, te digo, si te duermes, güey, o sea, se te va el gallo, la neta te agarraban chido, ¿no? Y te robaban o te hacían. Entonces estaba muy peligroso en esa parte. Y volviendo al tema que dices tú, de la pregunta que hiciste, de que qué era lo que le decían los vecinos o las personas de ahí, se nos mm, decían eso, güey. O sea, no, pues aquí nos daban recomendaciones, ¿no? De qué sí. tenemos que hacer, qué no, y esto, cómo llevarla tranquilo y todo el pedo, ¿no? Okey, entonces, ese fue el evento desafortunado que Sí, tu papá le tocó vivir. sí, esa fue la que le tocó vivir a mi papá. Sí, Y ustedes como niños, digo, un niño, no percibe ajá, tanto el peligro, ¿no? Como me contabas tú, claro, esa esa anécdota de que su mamá los encontró jugando, sí, este, digo yo, afortunadamente, los niños tienen esa inocencia, esa libertad, claro. este, no miden el peligro, ni siquiera jugando, ¿no? Mides de que si te puedes lastimar o no. Sí, así Yo es, creo que mucho menos lo que pasa de las paredes de tu casa hacia afuera. así es. Tú siendo un niño, ¿cómo recuerdas esa etapa? ¿Cómo feliz, triste, extrañabas tu lugar de origen? Mira, yo me considero que desde niño siempre he sido como que muy comodín, ¿no? Si se le podría llamar así. De que mis papás me decían, vamos a tal lado. Yo Simón, decía, ajá, vamos. Cuando tomamos la decisión de irnos a seguir a mi papá a Ciudad Juárez, ujú, eras feliz. sí, yo iba feliz, güey. Porque la neta, yo en ese entonces era muy apegado a mi papá, ¿no? Ajá, Como niño, ¿no? De 6, 7, 8 años, güey. Entonces eras muy apegado a tu papá, o sea, tu papá. Y yo me acuerdo que yo lloraba un chingo por él porque se había ido. Y tenía una foto de él, güey, ajá, y era de que caía la tarde y puta me ponía triste, güey. Y a verla, lo ¿no? Lo extrañabas extrañaba un chingo y mi mamá me veía, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, pues no mames, no había celulares ni nada como ahora, ¿no? para distraerte Ajá. o para hablar, O para comunicarte. hablar con él, ajá, una llamada a Mm, tal hora o a la hora que se me hinche, ¿no? ¿Sabes qué? Le voy a sí, marcar sí. a mi papá, ¿no? Este, ¿Cómo se comunicaban? ahí te va, eso te lo voy a explicar. Mira, para comunicarse él con nosotros, Ajá, agarraba y compraba, bueno, no lo compraba, agarraba y se iba a un teléfono de moneda ajá, allá y de ahí marcaba en el pueblo, en Tlacotalpan, ajá. a una hielera que era de su compadre de mi papá, Ah, okey. ¿sí? Sí, sí. Y el señor le daba el recado a mi mamá cuando iba al pueblo, porque digamos que el rancho de mi abuelita estaba como a una media hora ahora sí, del pueblo, ¿no? Okey. Sí, entonces íbamos al pueblo y ya era de que llegábamos a la hielera y le decía: "Comadre, marcó el compadre". Ajá. Dice que tal día le va a marcar a tal hora. Y ya mi mamá decía: "Ah, bueno, pues ahí voy a estar", ¿no? Y ya llegaba ese día y esa hora, y mi mamá ahí estaba. Llegaba la hielera. Sí, llegábamos a la hielera y ahí marcaba mi papá. Lo mucho que hablábamos con él, güey, eran, no sé, 10 minutos, güey, ¿no?
para saber. Eran caras las llamadas. Sí, sí, o sea, pues, tenía que estar metiendo moneda, me imagino, ¿no? Allá era un teléfono de moneda. Ujú. Y, y de que: "No, pues sale, órale, ahí está", ¿no? Nos marcaba y ya: "Estoy bien, ¿cómo están ustedes?", ¿no? Pues, ¿necesitan algo? No sé, ¿algo está pasando? ¿Cómo están las cosas Sí, por allá? No, pues bien, la neta, el niño te extraña mucho, ¿no? Y las chamacas también. Y, pues, a ver, pásamelo. Y yo, puta, yo encantado de hablar con mi papá, ¿no? te emocionabas. Sí. Y ya, no, sí, sí, hijo, ¿sabes qué? Mira, voy a mandar por ustedes, nada más aguántenme, ¿no? Y todo el pedo. Se dio esa parte, güey. Entonces, yo era muy cómodo, ¿no? De Ujú. que cuando dijo mi mamá: "¿Nos vamos?". Vámonos, ¿no? O sea, a mis hermanas sí no le gustó mucho la idea, porque, pues, ellas ya Sí, eran eran más más grandes, grandes, sí. ¿sí? Y ya tenían ahí en Sus Tlacotalpan sus amiguitos y amiguitos y todo todo. ese pedo, ¿no? Y, pues, ya nos fuimos, ¿no? Cuando yo llegué, puta, feliz de estar con mi papá. Claro, obviamente, en una ciudad más grande, güey, porque tú como cuando eres niño, te mudas a otra ciudad y todo es nuevo para ti, Sí. igual cuando eres grande, ¿no? Pero siento que te pega más cuando eres niño, porque dices: De "¿Yo por qué sí todo hago?", lo ves ¿no? gigante, Ajá, ¿no? ¿yo qué hago aquí? Ajá, en una ciudad tan grande, estoy con mi papá, pero dijeras tú, lo ves todo más gigante, ¿no? Entonces, yo me sentía cómodo a pesar de eso, ¿no? Entonces, esa parte de ahí sucedió de que, recuerdo que mis hermanas no se fueron, güey, no se fueron. ¿No? O No, no sea, con quisieron ustedes. irse. Sí, no quisieron irse. Ahora que lo recuerdo, ellas se quedaron con una madrina de ella, se Ajá. quedaron. Y, y después, como al mes, fue que mi mamá regresó por ella. No Sí, es manches, o sea, cierto. 2 se aventó 3 vueltas para ese entonces, ¿no? Sí, güey. Y te puedo decir que viajando en camión, güey, y son Ser 3 benditos pesadísimo. días, güey. Sí, 3 Ah, su benditos días mecha. de camino. O sea, llegas allá sin piernas, Sí, sin sí, sentadera, sin literal, sin nada, güey, porque estaba bien pinche largo el camino, güey. Y me acuerdo que en aquel entonces, pues, ADO no eran carros de esos de que ya ves como ahorita que hay agencias de que viajes a no sé dónde y que no sé qué pedo, ajá, dale. sí, sí, Pinches carros todos esos así, guajolotero. ajá, guajoloteros, ajá, güey, que algunos no tenían puerta Híjole, atrás, güey, eran de que una puerta se y ni incendiaba baño. sí, no tenían baño, güey, A la aparte. mecha, o sea, O sea, 3 días sin baño, no sí, o manches. sea, pero estaba chingón porque llegabas a una gasolinera. Iban parando. Ajá, y va parando, sale, tienen 10 minutos para comprar algo, comer algo, ir al baño y de Okey. ahí volvemos a arrancar. Pero imagínate viajar 3 benditos días, güey, o sea, en carretera, ¿no? Sí, Está pesado, ¿no? yo lo máximo que he viajado en autobús fueron 14 horas, Ajá, y créeme que no ya no no te quiero quedaron volver a ganas. repetirlo. Sí, Y no me imagino 3 días. y llevaba baños al menos. Sí, 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 pero, o sea, el camión se va, mueve y mueve, sí, güey, es imposible sí, sí, la neta. atinarle, pues. Sí, güey, pero eso ya fue ahorita de grande, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. Pues, es que, como te decía, uno de niño a todo le ve emoción. sí, Entonces, exacto, de sí. alguna u otra manera te vas distrayendo. Sí. Ahorita ya de grande, güey, siento que lo ves incómodo, ¿no? Sí, Así de que, güey, voy a ir incómodo, ¿no? Pero de niño eres, pues, te da igual, ¿no? O sea, donde te lleven tus papás o donde tú vayas, solo o acompañado con una hermana, o sea, sí, te da sí. igual, ¿no? Y te digo que eran 3 días, güey. O sea, para llegar hasta Ciudad Juárez y de regreso todavía. Pero pues así nos las aventamos, güey. Retomando ese tema, cuando ya al final nos íbamos a venir por ese detalle de las Torres Gemelas, Ujú, güey, mi papá dijo: "No, pues vámonos". Y empezamos a meter lo poco que quedaba de televisión, microondas, todo ese pedo, en unas maletas grandes, güey, llenas de ropa. Las clavamos y sobres. Y ahí veníamos con 2 3 maletas así grandes, güey, ¿no? Y, okey. porque me acuerdo que si te agarraba creo era la aduana, güey, te quitaba cosas, ¿no? O sea, ellos le metían la macana por el costado y pegaban. Si sentía que traía una televisión, las pinches televisiones antes, ¿te acuerdas cómo Sí, eran? de cajota, De ¿no? cajota. Sí, güey, la sonaba y órale, no, pues, ¿qué llevas ahí? Una tele, no, pues viene para acá, esa no pasa, órale, ¿no? Sí, güey, y si llevas cadenas así de oro que te veían gruesas, ¿no? Ajá.
te la quitaban. Entonces, pues llegamos así otra vez de regreso a Tlacotalpan, güey, y, pues, a buscar casa. O sea, mi papá me recuerdo que todavía era cuando regresamos era noviembre. Ujú. Mi papá se regresó hasta enero. Pasó diciembre, ese diciembre allá, Una ese maquila. último diciembre, sí, cuando ya para regresarnos, sí regresó hasta enero él. Nosotros llegamos primero a Tlacotalpan, güey. Sí, así fue ese pedo, güey. Y, y pues ya llegó mi papá después en enero, y ya fue que compró el terreno ahí en Tlacotalpan, ahí mismo en el pueblo, en la colonia que donde Ya no vivía. llegaron a vivir con tu bisabuela. No, ya no, güey, ya no, porque ya era como que ya habíamos probado otras comodidades, ¿no? O sea, Ah, ya okey. habíamos vivido aquí en Cuaxa, ¿no? Pues sí, Ujú. es una ciudad, pero ya como que vivir allá en el rancho con mi abuelita ya era como que, pues ya no, ¿no? O sea, ya los chamacos están un poquito más grandes, tienen Sí. que ir a la escuela y todo ese pedo, ¿no? Compró mi papá un terreno ahí en Tlacotalpan, en el pueblo, que esa fue la colonia donde yo prácticamente crecí, ¿no? Ajá. O sea, que era el Andador Veracruz, así se llama, en Tlacotalpan. Okey. Este, ahí crecí, toda así parte de la infancia que te digo que regresamos cuando yo tenía como 9 10 años cuando regresamos. Y, y ahí viví mi parte de mi infancia, ¿no? De Sí. los 9 los 10 hasta como a los, ¿qué te gusta? 10 y no, a los 13 años. Okey. Yo te puedo decir que ya entré a la primaria algo grande, güey. ¿Cuántos años tenías? Iba en primero y ya tenía como 9 años, güey. Sí, Sí, 3 años, 2 3 años. sí, sí. O sea, Pinche ya cachirulote. sí, güey. Y ahí te soy sincero, me daba pena, güey. O sea, ya de que pasé segundo, te soy sincero, Niñote era, ¿no? sí, niñote, güey, ya era de que estudié hasta tercer año de primaria. Y después yo dije: "No, güey", o sea, yo sentía me daba pena que era el niño más grande de los salones, ¿no? Mm. Oye, ¿eras burro? No, No, te bueno, puedo decir que a mí me gustaba mucho la escuela, güey. imagínate ser el más grande y todavía ser burro, güey. Sí, no, está cabrón, Sí, ¿no? Sí. No, la neta, a mí siempre me gustó mucho la escuela, güey. O sea, yo era de que jugar fútbol y sí iba a jugar fútbol, pero también pero a eras echarle aplicado. madrazos a la escuela, sí, güey. O sea, ese pedo sin problema, ¿no? Ajá, Y, yo decidí, me acuerdo, decirle a mi mamá, cuando ya tenía 12 le dije: "¿Sabes qué? Yo ya no quiero ir a la escuela". Y me dice: "¿Por qué ya no quieres estudiar?". Le dije: "No, es que sabes que ya estoy yo me considero que ya soy un niño ya más grande, ¿no? El año en el que voy, o sea, ya me da pena". Algunos compañeros, ya ves, en ese entonces, ¿no? Lo tomaban como que: "Ah, caste. reprobaste, ajá, Sí, y sí. estás aquí porque eres más grande, reprobaste". Y, puta, me daba pena ese pedo, güey. Y Mm. fue que hablé con mi mamá. Entonces, pues, me salí, o sea, yo ya no quise ir a la escuela y dijo mi mamá: "Bueno, está bien, vamos a esperar que llegues a más grande y te voy a meter a una abierta, a que estudies la primaria abierta", Ah, okey. ¿sí? Entonces, para ese entonces, güey, a mi mamá y a mi papá se le ocurren otra vez regresar aquí a Coatzacoalcos. Ajá, Ya tenía yo 13 años y regresamos. Y aquí viví en la Héroes de Narcosari, la que está acá por la Central, que ajá, la banda de aquí la conoce, ¿no? Esa atrás de Soriana. ajá, se podría decir, sí, ándale. Este, y ahí viví. Entonces, Toda tu adolescencia. sí, toda mi adolescencia, Bueno, digamos, hasta de la fecha, ¿no? O no, sea, no ahí, pero ujú, bueno, mira, es que ahí viví de los 13 años hasta yo ya conocí ahí. ujú, Porque cuando podía, que estábamos en Tlacotalpan, que yo iba a la primaria, ajá, ¿te acuerdas de que te conté? En vacaciones veníamos okey, a ver a mi tía, ujú. a la hermana de mi mamá. Entonces, ahí Ah, vivía mi okey, okey. tía, y ya esa era la colonia donde llegábamos y, pues Ya estabas ambientado, pues. exactamente, ahí eran todos mis camaradas, mis amigos, güey, Sí, sí, de la infancia, de aquel entonces y de la adolescencia, ¿no? ujú. Ahí viví de los 13 hasta los 16 años, güey.
ahí en esa colonia, porque después, jugosamente, se le ocurre regresar otra vez al Tlacotalpan. O sea, siempre Okey. fui de Andabas de un que lado de para un otro. lado para otro, güey, ajá. Entonces, en ese entonces, pues, anduve, la neta, sinceramente, güey, anduve tragando moscas, güey. Ujú. En la adolescencia, de los 13 a los 16, güey, ya no quise estudiar. A mí me mataba jugar fútbol, güey. Era de que voy a jugar fútbol y yo desayunaba, almorzaba y cenaba fútbol con los chamacos de ahí de la cuadra, ¿no? Sí, sí. Entonces, le dije a mi mamá: "No, pues al chile ya no quiero estudiar". Y me dijo: "¿Cómo no? ¿Vas a estudiar?". "No, pues, no, no voy a estudiar". "Métete a una escuela abierta, güey". "Bueno, pues, va, órale". Y que me meto a la escuela abierta, güey, y de la nada, sí, un día, tenía como un mes de estar yendo, me tocaba examen, llego al salón y el profe me dice: "Llegaste tarde, ahorita te doy tu examen". Y a mí nunca me ha gustado esperar, güey. O sea, sí, admito que llegué tarde, pero hoy te puedo decir que una virtud se podría decir que tengo es que soy muy puntual. Me gusta ser muy puntual. Ajá. Llegaste Ajá, tarde. llegué tarde. Y pues ya sabes, la adolescencia, ¿no? Bien pinche rebelde. Y digo, no, yo no voy a estar esperando el examen, güey, me voy a ir. Mm. Y que me salgo del salón y le dejo el examen ahí al profe, güey, y me voy. Y mi mamá me ve a regresar, ¿no? Oye, pero si no tiene mucho que te fuiste, no, pues sabes que la neta, pasó esto, eso, y yo no voy a estar esperando el examen. Me pegó una cagotiza, güey. Y me dijo: "Ah, ¿sabes qué, cabrón? La neta, si no vas a estudiar, pues la neta, ponte a hacer algo, ponte a trabajar, ¿no?". "Sale, pues". "Pues trabajo", le dije, yo bien chingón, ¿no? "Trabajo". "Ah, Ajá. bueno, vamos a ver si es cierto". Me lo hicieron como castigo, güey. 16 tenías. Sí, 15. Okey. Ajá, me meto a trabajar, güey. Mi primer trabajo, ¿no? De albañil. Primera chamba. Sí, mi primera chamba. De albañil, De no, menos. albañil. Y me meto a trabajar ayudante de albañil. Güey, yo no sabía ni cómo cargar una puta cubeta. La cargaba, güey, la llenaba a la mitad y ni a la mitad podía, güey. La Ajá. tenía que agarrar y pegármela aquí al pecho y con los brazos apretarla, güey. Sí. Me acuerdo que había un señor, güey, que ahí trabajaba conmigo que se reía. Le decían Don Polo al señor. Y se reía y me decía: "No, chaparro, así no la cargues, te vas a lastimar. Mira, eso se agarra y aquí de la asa la columpias y Sí, con al el hombro. mismo impulso le pones el hombro y sale". Va. Y pues, órale, pues, Ya y un no don con callo en el hombro, ¿no? sí, Ya experto, ¿no? experto, sí, Sí. güey. Y ya, bueno, pues, pero pues siempre es chido, ¿no? Llegar Ujú. así y Que que te enseñen. alguien así buena onda te enseñe, ¿no? Sí. Sí. Y ya, aprendí sobre ya. Así estuve como unos 6 meses, güey. ¿No? Hasta que la neta le dije a mi mamá: "No, pues al chile, la neta sí quiero estudiar. No quiero seguir chambeando de esto", le dije. Sí, sí. Y me dice: "Ah, ¿ves, cabrón, que no es bonito?", me dice. Porque me la puso, güey, así de que como castigo: "Vas a trabajar y me vas a dar tanto, aunque sea para jabón, para que te lave la ropa, aunque sea, Okey. porque aquí se come y se Sí, sí. lava ropa y todo el pedo". Te empezó a dar responsabilidades. Exactamente. Y pues órale, va. Y pues al chile no me gustó, güey. Y dije: "No, pues voy a regresar a estudiar". Te digo, se les ocurre regresar a Tlacotalpan otra vez y nos regresamos. Pues, obviamente, yo probé la manera de ganar dinero, ¿no? Y me Ujú. gustó. Llegué allá, en la colonia donde te digo que crecí, que por ahí, y me dice un vecino: "No, pues, ¿sabes qué? La neta, aquí están arregla aquí, porque yo vivía en un callejón así, Mm. y saliendo estaba la calle principal y la estaban arreglando, ¿no? Y me Okey. dice: "Aquí hay chamba", me dice: "Si quieres, te Jálate. puedo jálate, yo te acomodo". Órale, va. Ya te digo, ya en ese entonces ya tenía yo 16 Ujú. y que me ponga a chambear, güey. Y vuelve a hablar ahora fue mi papá: "Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o qué pedo?". "No, pues sí". "¿Quieres andar todo el tiempo de albañil?", que decía él, y digo yo ahorita también, no es malo, güey, No, no es malo, ningún trabajo es malo. pero, pues, siempre es bueno tener una educación, ¿no? O sea, una formación académica y todo el pedo. Este, Le digo: "No, si quiero estudiar". "Ah, bueno, pues", empieza a investigar mi mamá,
y da con una escuela abierta que se llama IDEA, no sé si has escuchado hablar de ella. Me suena. Ajá, No el sé si aún IDEA. exista, Yo creo que sí, ¿sí? porque hasta hace como 2 años escuché hablar de De ajá, esa. sí, Porque ahorita lo que he escuchado, la UPAP, ajá, mm, sí. quiero pensar que era similar. Ajá, ándale, Ujú, igual, sí. Entonces investiga mi mamá y dice: "No, pues en tal parte están dando clases por parte del IBEA ujú, y tienen primaria y secundaria", ¿no? Ah, pues la neta yo quiero estudiar. Va, me inscribe mi mamá, me tomo las fotos y todo el pedo, güey. Y dije: "Pero quiero seguir trabajando". ujú. Ah, bueno, está bien, chingón, ¿no? Porque ahorraba yo mi dinero y todavía, ¿no? Estudiabas. Estudiaba. Y recuerdo, güey, que entraba a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ujú. Bueno, el horario era de salir hasta las 5 de la tarde, pero me daban chance de salir 1 hora antes, porque yo, como estaba ahí al pie de mi casa, o sea, Sí, salía a las 4, me refrescaba 10, 15 minutos, me bañaba y me iba a 4:30 a la a la escuela. escuela, ajá, en bici. Pero seguías de albañil. Sí, así es. Okey. Y empecé, güey, así, y empecé a echarle ganas, güey. Terminé la primaria, ¿De lo que 4:30 a qué hora era escuela? de 4:30 a 7 de la noche. Ah, okey. Ajá. Entonces, en ese lapso, ¿no? Pues ahí iba yo y ya estudiaba lo que me ponían a hacer y todo el pedo, güey. Y terminé la primaria más rápido porque era del año donde me había yo quedado, A que fue en sexto, tercero a sexto, ajá. la Entonces, mitad. sí, de ahí la terminé y me dieron el certificado de primaria. De ahí el segundo, güey, de que fue ya el de secundaria, Secundaria. que la terminé, igual rápido, ¿no? O sea, al final de cuentas era abierta. ¿Un año? Ajá, se podría Menos. decir, sí, como un sí, güey, como un año. En un año hice las 2 más o menos, güey. Ajá, bueno. Sí, un año más o menos hice las 2. Me meto te digo, a estudiar, termino, ¿y ahora qué sigue, no? Yo decía: "Pues me quedo con la secundaria". Creo que cuando estás adolescente, güey, a veces no razonas, ¿no? De Ujú, que a la larga dices: "Pues la neta me va a hacer falta, no sé, la prepa, estudiar una carrera". sí. Y dices: "No, pues ya me quedo con la secundaria", sino que agarra a mi papá y me dice: "Oye, fíjate que", me dice, el maestro Pablo Reyes, por cierto, si algún día llega a ver este podcast, un saludo para el señor, Ajá. me dice que ahí en el Cebetis 35 de Tlacotalpan, pues la neta, este, hay especialidades, ¿no? Como Ujú. informática, turismo, contabilidad, mecánica. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿No te quieres meter a terminar la prepa? Y pues la neta a mí siempre me ha llamado la atención mecánica, ¿no? Ujú. Y le dije: "Sí, sí quiero". Me dice, dice él que si quieres estudiar, hasta él mismo te echa la mano. O sea, que un día va a venir por ti, te va a dar el tour ahí por la escuela o la Ajá. prepa y para que veas qué especialidad te gusta, te den Te información, inscribas. ajá, y te inscribas. Órale, va, ya está. Y sí, le hicimos así, fue el señor por mí, me dio un tour por el Cebetis, sale, me dieron las opciones. Y al final no agarré mecánica, agarré informática, Okey. pero pues ya, Igual estaba chido, ¿no? ajá, estaba chido, ¿no? Ya, mecánica en el Cebeti era una mamada, güey. O sea, nada más era de que cosas muy, muy básicas, ¿no? No era Ajá. lo que se enfocaba como tal, ¿no? Sí, sí. A la mecánica. Entonces agarré informática, llevé la especialidad de informática y sí, ahí fue que ya me volví escolarizado. O sea, todos los días yo dejé de trabajar, Ujú. ya entonces sí, mi papá pues ahora sí el que solventaba, me decía, no, pues Él te pagaba la es escuela. así, tú vas a estudiar, güey, yo te pago todo, ¿sale? Y pues yo era así de que necesitaba algo de la escuela, güey, ¿sabes qué, pa? Necesito tal cosa, ¿no? Y, pues, ¿cuánto necesitas? No, pues 200 varos, ¿no? Y Ujú. me pasaba de lanza porque a veces me decía, no, pues me dejaron tarea. Ah, sí, en equipo. ¿Y cuánto necesitas? No, pues 1000 pesos. necesito, no, tampoco. Necesito, no sé, de 200 varos porque vamos a comprar eso. Mentira, güey, a veces eran 50 varos, ¿no? Se pasaba de lanza. Okey. Pero bueno.
Ya esas jaladas, pues, ya ves cuando estás en la adolescencia, Sí. ¿no? De que para comprar pinches chucherías o algo, güey, con Ujú. los compañeros. Pero, así fue como terminé los estudios, güey, porque te digo, yo siento que perdí más tiempo allá, en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. cuando no me metieron en lo que fue la primaria de niño, ¿no? Y Ujú. todo ese pedo. Que si yo hoy en día digo, ¿no? Es mejor, güey, que estudies desde niño, ¿no? O sea, Sí. la primaria, la secundaria como tal, ¿no? La prepa ya no, porque sí, pues, sí la estudié escolarizado todos los días, de lunes a viernes. Y aparte en tu edad, ¿no? Sí, sí, güey. Entonces, ajá, en tu edad, como debe de ser, que un niño normalmente entra a los, ¿qué? A los 7 años, ¿no? A la primaria. 6, 7 Sí, años. 6 7 años, güey, y ahí vas, ¿no? Entonces, sí es incómodo, güey, que como ya niño ya grande, ¿no? Agarre y Ujú. sale a segundo teniendo unos 9 años. No, o Sí, sea, no, ya papás no se pasen de lanza, ¿no? sí, la neta Sí, sí. Pero la neta, qué chido tus papás que te motivaron a sí, güey, o te obligaron a estudiar, no sé, pero la sí. neta, qué bien. Fíjate que cuando yo, aquí en Guaxa le dije a mi mamá que no iba a estudiar, yo siento que fue así de que por mi parte, ¿no? La rebeldía de la adolescencia. Pero ya después cuando yo entré al Cebetis, güey, me cayó el 20 de que dije: "No, pues tengo que estudiar, tengo que Ujú. formarme bien", y quizás para no ser alguien importante, ¿no? Pero, pues, el estudio Pues un papel es un papel. sí es un papel, exactamente. Hoy en día nos damos Hoy en cuenta día, que güey, nos damos cuenta. Digo que al final de cuentas hoy en día no estamos tan mal, no tenemos un trabajo malo, ujú, ni tampoco bueno, pero, pues, es satisfactorio, ¿no? Tanto en salario como en lo me gusta lo que lo hacemos, que ¿no? se sí, Sí. Entonces, pues, creo que es lo principal, el estudio, ¿no? Hoy en sí, día. niños estudian. Sí, la neta, estudien, si no, no van a llegar a ser una no, mentira. Sí. Quieras o no, un papel, una carrera te echa paro. Sí, güey, Muchas veces, digo, no sabemos lo que claro. necesitamos saber en un trabajo, pero es más fácil que alguien que lleva un papel de Sí, estudios, a uno que no, la empresa te elija únicamente por, por tus estudios, por tus claro. papeles. Sí, Y pues ya adentro te capacitan, aprendes, exacto. pero pues ya el hecho de entrar a un lugar, pues ya, Sí, el ya papel con te eso puede la armas, ayudar. güey. Ujú, Sí, así es. Sí, que también, de hecho, pues, hay trabajos que algunos se pasan de lanza, ¿no? Pero, pues, ya no queda de esa otra, es ¿no? otra historia. Es eso, otra historia, exactamente. Sí, Pues sí, pues bueno. Esta está padre tu historia. A mí me sorprende cómo te tocó vivir cosas que a mí no. O sea, sí, a claro. pesar de que no nos llevamos tantos años, Sí, yo creo que no sé, del 95 al el 2005 hubo un 2005. cambio Sí, enorme en muchas cosas, ¿no? de hecho. Decíamos del VHS al DVD, Sí, güey, este, la manera de comunicarse. exacto. Entonces, a mí me tocó vivir más, digamos, el avance tecnológico. Ujú. Yo me acuerdo de que ya había celulares, Sí, aunque ya, sea esos ya. Nokia Sí. grandotes, pero ya había, o sea, ya podías llamar a la hora que El Nokia ese, ¿no? Que era un ladrillón y ajá, no que matabas a un prendía perro con luces. ese y y nunca se rompía, ¿no? Sí. Ándale, el único juego que traía era el de la Ah, culebrita, el de la culebrita, simón. pero Sí. ya podías, Comunicarte más, comunicarte más ¿no? fácil. Sí, así Y es. hacías recargas con tarjetas, ¿no Ah, sí, recuerdas? me acuerdo de las tarjetas, güey, sí. Te comprabas una recarga de 100 varos y era la tarjeta. Ajá, Ya metías el el código que código. traía 16 dígitos, creo que eran 16, Ujú, y ya tecleabas, y sale, ya tenías saldo, ¿no? sí. Para marcar mensajes de texto y todo ese Y pedo. ahorita ya es hasta desde tu banca móvil te Exacto, ahorita recargas. desde la banca, güey, o sea, ya han cambiado un chingo las cosas, güey. Sí, pero Y sí te digo, yo, no sé, que fue entre el 95 y el 2005, sí, que ese cambio. la neta. Entonces, como yo viví del 2000 para hacia adelante, pues Ajá. todas esas cosas que me cuentas, así como que, no manches, estaba Sí, güey. complicado, la verdad.
Yo me acuerdo que mis papás allá en Ciudad Juárez, güey, compraron unos celulares Ujú. que eran como tipo satelital, güey, si se le podría llamar así, se le abría una tapita y eran unos ladrillones, güey, así. Y, y la señal estaba bien podrida, güey, Mm. porque los tenías que andar colocando a ver en dónde, en ¿A el dónde lugar donde agarraba? vives, a dónde agarraba, güey. Y, y así solamente. Y para nosotros en ese entonces era así de que, la madre, La tenemos novedad. celular, ajá, y todo el pedo, pero, güey, si lo ves ahorita comparado con la tecnología de ahorita, dices: "No mames, Sí, güey, ¿eso qué era?", ¿no? la neta. Sí, güey. Bueno, entonces ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, Sí, ahorita que ya tienes, ¿qué? ¿30 años? 31, 32. 32 Sí, años. Haces un, que visitamos, ¿no? Tu pasado, me contaste tus historias. sí. ¿Cómo definirías tú qué fue tu infancia? ¿Cambiarías algo? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Te hubiera gustado que hubiera sido de otra manera? De entrada, güey, te puedo decir que, los papás que tengo nunca los cambiaría, ¿no? Okey, O sea, si volvieran a nacer, volvería a elegir a los mismos papás, ¿no? okey, Porque para mí mi papá es un ejemplo muy grande, un ejemplo a seguir, ¿no? Mi papá es una persona, no te puedo decir que el mejor papá, ¿no? Porque nadie es perfecto, pero sí es un señor muy recto de que, por ejemplo, él no toma, no fuma, okey, no tiene vicios de ninguno, güey, ¿sí? Su único vicio es el trabajo. Para okey, él, que también a veces en esta actualidad no es tan bueno, ¿no? Pero, su único vicio es el trabajo, para él no hay un festivo, no hay un cumpleaños, un día 1 de enero, nada, güey. O okey, sea, él siempre se dedica a lo que es a su trabajo y nunca falta, a veces incluso hasta por se siente mal, enfermo y él va a trabajar, ¿no? al pie Sí, del cañón. sí. Entonces, él siempre desde niño me inculcó, ¿no? A que dices, no, pues, ¿sabes qué? Siempre ser responsable de tu trabajo, ¿no? La puntualidad cuenta mucho. Si tienes vicios y ya, por ejemplo, tomaste hoy y al otro día, ¿no? Te estás crudo, ¿sabes qué? Preséntate a chambear, ¿no? Es un ejemplo a seguir, ¿no? Mi mamá también, una mamá muy buena conmigo, siempre, más que nada mi mamá, ¿no? Ha sido mi mejor amiga, ¿no? Mi mamá sabe todo de mí, Ujú, hasta cosas mías y personales, ¿no? Muy, muy personales las sabe. Yo tengo la confianza de llegar y decirle: "¿Sabes qué? Me pasa esto y esto otro", y siempre recibo un consejo de ella, ¿no? Un apoyo. Y, yo a mi papá los adoro. Y te puedo decir que mi infancia para mí fue buena. okey, Me gustó mucho, no cambiaría nada. Lo único que sí cambiaría es que no hubiéramos estado de un lugar para otro, ¿no? ujú, Siempre me hubiera gustado estar estable en una ciudad, aquí en mi ciudad actual, ¿no? Que es Coatzacoalcos. Me hubiera gustado estar, ¿no? Siempre con ellos y no habernos tenido que ir a otro lado, ¿no? Como por ejemplo a Ciudad Juárez, mm, buscar otras opciones ya sea por economía o por comodidad, yo qué sé, ¿no? sí, sí, Pero de ahí en fuera siento que mi infancia fue buena, güey, muy, muy buena. Y si te pudiera contar más, te lo contara, pero se extendería este podcast hasta más allá, ¿no? ujú, Pero la neta, tuve una infancia muy chingona, güey. Y la neta, de esa infancia te puedo decir que hay una historia también de una persona muy querida, ¿no? Que crecí con ella y todo el pedo y que ya no está en este mundo, ¿no? okey, Pero bueno, y esa es otra historia, ¿no? Pero mm. muy chingona, una infancia muy chingona y la neta, no cambiaría nada, güey, créeme, la neta, a pesar de todo. Pues qué bueno que lo ves de esa manera. Y pues vamos a tener más episodios para seguir platicando de Sí, esto, otras anécdotas. Y pues nada, agradecerte. Por aquí nos vamos a estar viendo, ya sea tú o yo, sí, así es. este, dirigiendo el episodio. Y pues nada. Entonces, nos despedimos de la gente, los invitamos a que nos sigan viendo. Las Claro que redes sí. sociales por ahí ya están activas, ¿no? Ajá, así es. ¿Cuáles Sí, son? en Facebook todo tranqui, en Instagram todo tranqui 01 y en YouTube todo tranqui. Que Así pues es. entonces por ahí les vamos a estar dejando en la descripción, igual aquí en la pantalla las vamos a poner.
Y pues bueno, entonces nos despedimos. Gracias por contarnos, por abrirte de esa manera No, gracias a ti, amigo. y, platicarnos sobre tu infancia y, pues, nos Sí, vemos en la siguiente. nos vemos en el próximo. Sale, Adiós. bye. Bye.